extraordinario trabajo periodístico de María Teresa Montaño, una periodista independiente, que se titula su trabajo Tortura y fabricación de delitos, el calvario de ser un preso en el Estado de México. Y vaya, pues María Teresa Montaño, vaya que sí tiene un trabajo bastante detallado y con un enorme sentido de profundidad de los infiernos que se pueden vivir en una entidad federativa como el Estado de México. Pues bueno, tendremos una entrevista con ella en cuanto nos confirmen quién va primero. Y la otra, Violeta, pues es Sí, con, vamos con Teresa. con tres. Pues si gustas, vamos dando la entrada. Y sí, un trabajo pues detallado a través de María Teresa Montaño Violeta. Sí, pero además, Ernesto, de lo que vive un hombre indígena en una cárcel, ¿no? Que eso también le da cierta particularidad. Si ya estábamos hablando ahorita de las mujeres, lo que viven en las cárceles, bueno, las mujeres indígenas, pues hemos sabido de algunas historias terribles de varias de ellas que no logran comunicarse pues en español, en castellano y todo lo que viven, los calvarios que viven al interior de las cárceles. Y aquí pues es un caso también con el que inicia María Teresa de un hombre indígena llamado Tomás Gabriel Crisanto, que ya está aquí con nosotros, María Teresa. María Teresa, ¿nos escuchas? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Gracias, Al contrario, Hola, gracias por acompañarnos, María Teresa. gracias. sí, gracias María Teresa Montaño, pues como siempre y como es tu costumbre, pues un extraordinario trabajo periodístico y también como es parte de las crudas realidades, pues lamentablemente no es que sean buenas noticias, lo que sí es que es un trabajo detallado, una de estas historias de tenebra que vivimos en el país y vaya que sí es una historia que se repite 1 millón de veces o más, es en el Estado de México. Cuéntanos, María Teresa, de qué va este caso. Gracias. Buen día a todos, buen día al auditorio. Pues este trabajo aborda la lucha de las mujeres del colectivo Haz Valer Mi Libertad, que ya lleva 4 años luchando por sus familiares, principalmente hijos y esposos, hermanos, que fueron criminalizados por el Estado en el Estado de México y fueron suplantados en lugar de criminales. Ellos están pagando delitos graves como secuestros y homicidios que cometieron otras personas. Y por eso decimos que fueron criminalizados, procesados y sentenciados por delitos graves y sentenciados con penas graves. Esto implicó juicios con muchas fallas, con violaciones a derechos humanos, principalmente torturas y autoincriminaciones que se obtuvieron a través de estos tratos crueles e inhumanos. Entonces, sus familias, sus mamás, sus esposas, sus hijos, y hay el caso en este grupo de una abuelita que ella le criminalizaron a su hijo y a su nieto de apellidos Juárez, es una abuelita. Y bueno, estas mujeres se lanzaron a esta lucha para tratar de rescatar, yo cito ahí de las infernales cárceles del Estado de México a sus seres queridos y llegaron a un punto de crear esta organización, de esperar por una ley de amnistía del Estado de México, que impulsada por esta ola que trajo el presidente con una amnistía federal. También en el Estado de México se generó una ley de amnistía que fue promulgada y publicada en 2021 y a principios en enero del 2021 entró en vigor al día siguiente y en esta se incluyó un dispositivo que empujaron activistas eh, de distintas organizaciones
para que también esta amnistía incluyera un dispositivo legal que permitiera que estas personas tuvieran acceso a la justicia cuando están criminalizados por delitos graves. El caso es que bueno, creo que el paso siguiente fue que la Comisión de Derechos Humanos, a través de organizaciones defensoras de derechos humanos, a petición de estos colectivos, principalmente de Ceferino Ladrillero, Asociación Civil, primero revisaron los casos, detectaron las fallas en estos juicios, la violación de derechos humanos y tortura, que eran estas dos cuestiones que se estaban considerando para los casos de delitos graves y poderles conceder la amnistía. La Comisión de Derechos Humanos, después de recibir la solicitud de estos casos de criminalización por delitos graves, hizo también su análisis y dictaminó que habían sido violados sus derechos humanos, y prácticamente todos estos casos, que son 25 de este colectivo Haz Valer Mi Libertad, tenían derecho a la amnistía porque había detectado estas irregularidades, principalmente torturas, violaciones al debido proceso también. Y bueno, en este trabajo que yo detallo todo este proceso, me enfoco también en visibilizar a las mujeres que están detrás de esta lucha, porque el próximo 1 de junio ellas cumplían un año de permanecer en plantón permanente a escasos metros de la gubernatura. Se toparon ahí todos los días con Alfredo del Mazo, desde junio hasta septiembre, y después con Delfina Gómez, y nadie les hizo caso, ¿no? No es hasta ahora que ya están las elecciones a la vuelta de la esquina y un mes antes de que cumplieran el primer año. Bueno, el primer hecho importante que se dio es que Daniel Plácido, que también fue torturado y exponemos también en este trabajo su caso, fue liberado el 2 de mayo, y el 9 de mayo se anunció que levantaban su plantón. No dieron mucha explicación, solamente que llegaron a un acuerdo, que ya les hicieron caso, y ellas pues tienen esta esperanza que realmente sí se les liberen a sus familiares. El hecho es que estos expedientes de amnistía nunca fueron acatados ni empujados por la Comisión de Derechos Humanos, que los expidió en 2021 estos dictámenes para que fueran amnistiados. La nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos llegó y los anuló, pero nunca de manera oficial ni de manera transparente. Por eso las mujeres de este colectivo se lanzaron a esta lucha, a este plantón que ya iba a cumplir un año, que se volvió simbólico, Uy, Quedó congelada. digamos, y su lucha es inversión. Y perdón, me extendí mucho. no, 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 no. no, es que se había quedado congelada Teresa Montaño, pero gracias. En este texto son varios casos, pero se inicia con un caso, ya decíamos, con el de Tomás Gabriel Crisanto, que fue torturado y que, bueno, ahí hay una situación particular porque es un otomí y él intentó, ya ahorita nos lo dirá Teresa, defenderse en su lengua, bueno, más bien decir en su lengua lo que se estaba llevando a cabo, viviendo, y no lo dejaron expresarse y me parece que entonces fue torturado de mayor o con una mayor saña. ¿Qué decirnos sobre este caso? Que decimos, pues la situación que se vive en las prisiones es gravísima, pero los pueblos originarios, y bueno, aquí se muestra claramente porque se habla de él, pero también de otros casos, de otros otomís, pues viven una situación aún más difícil. Teresa, ¿qué decir sobre esto?
Gracias. Bueno, el caso de Tomás no es el único. Dentro de este grupo de personas que piden la amnistía por delitos graves, son tres en total, Uy, se está tres indígenas. Eh, ¿Ya me escucha? Sí, Sí, de ya. repente se pierde un poco, pero sí, sí Sí. escuchamos. Adelante. Ok, sí, comentaba que no es el único caso de indígenas, Sí, son mira, tres en total que estamos fueron perdiendo, criminalizados y estamos perdiendo tu señal. ¿Podrías apagar la cámara para que tengas una mejor recepción y de esa manera ya te podamos seguir escuchando? Ahora sí, adelante, María Teresa. Muchas gracias. Sí, les comentaba que no es solo el caso de Tomás, en total de este grupo, que al final de los 25 dictámenes quedan 16, los demás salieron por otros procedimientos judiciales, recursos judiciales que ellos impulsaron o los propios colectivos, pero son 16 casos que quedan de estos 16. Son tres de indígenas que durante el juicio no recibieron la asistencia de un abogado experto y la ley marca que se les debe de dar un tratamiento especial cuando los inculpados son de un grupo indígena y ellos no tuvieron esta asistencia, no tuvieron traductor, además de que fueron torturados, no pudieron defenderse, por lo tanto. Y este es uno de los elementos que tomó en cuenta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a emitir sus dictámenes solicitando la liberación de inmediato y que fueran amnistiados. Pues estos casos, incluso estos casos, fueron ignorados. Y bueno, la actual administración tampoco los quiso hacer valer, por eso ellos se llaman Haz valer mi libertad, porque no los impulsaron, ¿no? Sí, gracias, María Teresa. María Teresa dice María Guzmán, eh, que es alguien aquí de la audiencia y casi también ya de Momentum, de Rompeviento. Dice María Guzmán, dice, Ernesto, ¿podrías darle la oportunidad de hablar? Ese es su caso al colectivo Haz Valer Mi Libertad, de la libertad de Daniel Plácido, a quien el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero apoyó. Sí. Sí, Daniel Plácido logró su libertad el 2 de mayo. Él es hermano de la vocera de Haz Valer Mi Libertad, de Lady Plácido. Lo dejaron en libertad, pero no fue a través de la amnistía, sino fue por una revisión de expediente, lo dijo la propia familia que de haberle, como yo menciono en el texto, de haberle hecho valer la amnistía, le hubieran ahorrado 3 años de prisión, ¿no? Y él, su caso es igual, muy triste. Él fue detenido en su trabajo como eh, en una vulcanizadora. Él estaba, cuando lo detuvieron, sujetos que no se identificaron. eh, Él estaba sucio por la naturaleza de su trabajo y su hermana que estuvo luchando por él y él mismo denunció que sufrió discriminación por esa condición de marginación, de pobreza, porque le recordaban que estaba sucio y como si eso fuera algo muy grave que tenían que sancionar los jueces, ¿no? Entonces, si hablamos del perfil de estas víctimas de la criminalización en el Estado de México, vamos a encontrar que son muy jóvenes, todos provienen de áreas marginales, eh, todos tienen un nivel de estudios bajo y todos son morenos. Y como decía el presidente que nos comentó, y también ahí incluimos un poco su voz
Antonio Lara de Ceferino Ladrillero, quien fue es su abogado y presidente de este colectivo. Pareciera que entre más morenos se es más culpable, ¿no? Y bueno, de esto va el trabajo también. Uno de los textos, que son tres, son tres textos, uno aborda las formas de la tortura, ¿no? Cómo fueron torturados. Es un texto crudo, pero a mí me pareció que era importante visibilizar qué es lo que está detrás de esta demanda de justicia, ¿no? Porque de repente hubo muchas coberturas, pero fragmentadas, ¿no? De las distintas actividades que ellas hicieron a lo largo de un año, pero qué había detrás, ¿no? Las injusticias que había detrás. Y bueno, ahí narramos un poco, tardamos mucho tiempo en juntar el material, hacer las entrevistas poco a poco, eh, para que nos platicaran cómo fueron torturados. Y bueno, también decirles que pareciera que esto continúa, tenemos noticias de que esto continúa en el Estado de México, porque muchas de las autoridades de seguridad, los operativos, los jueces que de algún modo están implicados en estos casos de injusticia, paradójicamente, pues siguen ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Teresa. Pues una última pregunta de mi parte. Ya ahorita nos comentaba de, pues entre más morenos, pues entonces se les criminaliza más y hay una situación aquí de racismo, pues muy fuerte de manera presente y pues que se replica en todos los estados, me parece. Este nuevo que usted menciona, el nuevo modelo de justicia, uno criminalizante y racista, y que bueno, ahí va explicando y va describiendo pues cómo este modelo, aunque se pone aquí el nuevo modelo de justicia, pues finalmente se deriva desde una práctica de Felipe Calderón y que se vivió de manera particular también ya con Arturo Montiel Rojas al frente del Estado de México. ¿Qué decir sobre esto, María Teresa? Sí, es importante lo que mencionas porque justamente eh, esta práctica, como nos lo explicaron y coincidieron dos activistas muy importantes, dos organizaciones muy importantes, Seferino Ladrillero y la Liga Mexicana de Derechos Humanos, que también está empujando amnistía para presos políticos. Este modelo criminalizante se dio con las supuesto, se comenzó a dar en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, los panistas, el gobierno federal, y se extendió por el resto del país. Y bueno, terminó criminalizando a los sectores más vulnerables porque se encareció, la justicia se hizo un negocio. Entonces, a quien benefician estas supuestas reformas, eh, en realidad son a los grupos de poder económico y a los empresarios, es decir, a gente o instancias con poder económico. Y además se impulsaron reformas para mejorar la legalidad, pero no para dar justicia, que es lo que ellos nos explicaban, ¿no? Y aunque se está empujando cambios para lograr dar justicia a estas personas que terminaron por ser criminalizadas, pues todavía va muy lento el asunto, ¿no? Particularmente en el Estado de México, pues va lento. Como también nos explicaban los activistas de estas organizaciones, hay sectores de la derecha que se están oponiendo a crear mecanismos para poder hacer justicia real para estas personas, ¿no? Y en parte la forma en que, las razones por las que no funcionó o no se aplicó la amnistía para los casos de delitos graves fue por la oposición de estos grupos de derecha que, como ellos nos explicaron, sobre todo están enquistados y controlando los sectores de justicia y de procuración de justicia y el poder judicial. Ya, pues María Teresa Montaño, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y gracias también por este extraordinario trabajo. Ya le pegamos a usted la liga de este trabajo periodístico
de María Teresa Montaño. Está publicado en pie de página y en la red de la Alianza de Medios, así que ya usted puede acceder directamente a él. Gracias, María Teresa, te mandamos un fraterno abrazo y seguimos al habla. Gracias, gracias. Un abrazo de regreso y gracias por publicar este trabajo. Un abrazo. Hasta Muchas pronto. gracias, María Teresa. Buen día. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.